Hola amigos, ¿cómo están? Carlos Díaz es mi nombre. Si estás atravesando por lo mismo, lo más probable es que tu problema se encuentre en el motor de arranque. Y para reparar este mismo es necesario desmontarlo. Y como paso número 1, lo que se tiene que hacer es desconectar el negativo. Bueno, ya lo tenemos el arranque fuera, vamos a ponernos a despiezarlo. Bueno, hagamos una limpieza y empecemos a examinar pieza por pieza. Una vez ya limpia las piezas, hacemos lo que es una inspección visual de los bujes. Que no esté muy holgado, esto tiene muy poco, pero es dentro de lo normal. No tiene que estar muy holgado. Vamos a ver aquí hay otro bujecito. Dentro de lo normal. ¿Dónde más hay otro bujecito? Aquí hay otro. A ver dónde está la otra pieza. Estos también habría que revisarlos. Estos vienen acá. Tampoco que tienen que estar muy holgados, ¿ok? Eso. Aquí también en el centro, donde están los engranes, también va un bujecito, el cual entra este. Dentro de lo normal. ¿Ya? Otro a considerar. Aquí también lleva, en este caso no lleva un buje. Lleva un rodamiento con rodillitos y está en buen estado. Ahora vamos a ver el tema eléctrico. Vamos a ver lo básico de lo que es el tema eléctrico. Vamos a empezar por esto, por el automático o solenoide, ¿no? Aquí lo conocemos automático. Ya vamos a pegarlo aquí para poder hacer el puente. Vamos a ver lo que es continuidad primeramente. Juntamos estos dos terminales, presionamos. Se produce lo que es la continuidad al momento de presionar el émbolo. Está dentro de lo normal, esto es lo más básico que se revisa. Otro es este tema de los portacarbones. Si nos damos cuenta, hay dos que van con el positivo, que van aislados. Estos otros dos serían negativos, ¿no? Tierra. Y están afirmados en la carcasa del arranque. Ahora es muy sencillo esto verlo. Primeramente los negativos obviamente van a tener. Ahora estos que serían los positivos no tendría que haber continuidad. ¿Estamos bien? Miren, no hay. Perfecto. No hay mucho que revisarlo ahí. Este sería el inducido. El inducido no tiene que haber continuidad desde la parte donde asientan los carbones. Para nada. Ahora, otra prueba que suelen hacer, revisarlas aquí, es lo que es la resistencia. Aquí están divididos, no sé si pueden ver, por segmentos. Unimos uno con otro y vemos cuánto nos marca. A ver, no estoy haciendo buen contacto. Ahí, dentro de lo normal. Y hay que revisar de par en par. Hasta ahí. Ahora, ¿cuál era nuestra falla? Por proceso de eliminación, y estaba más que claro, el que patinaba era el Bendix. Ahorita no, bueno, a veces sueltito mismo está. Vengan a ver, en realidad tiene que girar para un lado y trabarse para el otro. Está trabando, pero la falla va a ser esta, porque no hay nada más, ¿ya? Mire, a ver si es que nos da la chance de que se vaya para el otro lado. No se hace. Bueno, no importa. Nosotros ya lo compramos el Bendix nuevo. Está más durito, gira bien y obviamente va a trabar para el otro lado, ¿no? Ya, así que vamos a reparar con estas piezas.
Los famosos carboncitos que siempre suelen reemplazar, no los vamos a reemplazar porque todavía tienen vida útil. Y al ser estos genuinos originales, pues le doy mucho más confianza que los alternativos que vamos a colocar. Ok, así que lo haremos y podemos ver cómo nos va. Empecemos con el engrane de plástico. Vamos a colocar un poco de lubricante. Esto no gira, ¿no? Aquí se queda quieto, pero por el juego oscilante que tiene, quique un poquito y no está de más echarle un poquito de grasa. ¿Qué puede pasar? No creo que pase nada. Vamos a echar aquí adentrito, donde va a pegar esta pieza. Porque si no después se nos vuelve más incómodo, ¿no? ¿Ya? Un poquito de grasa aquí al buje. Poco nomás. Ya. Preparamos esta pieza. De igual manera lo lubricamos. Un poquito de grasa aquí para la arandela. Ahí está. Y empecemos, ¿ya? Primeramente este tiene ahí una hendidura, una guía, y este de igual manera, ¿no? A ver, nos limpiamos primero la grasa de la mano. Listo. Ya me hice una marca. Aquí está la hendidura. Ahí. Listo. Queda ahí. Ahora este otro. Ahora esta pieza. Ya lubricamos esta parte. Bueno, no lo vamos a echar mucho, si no es un desparramo de grasa. Poquitango. Que lo pare, la grasa la tira toda abajo en la recontra. Ya, ni modo. Ahí. Un poquitito más aquícito. Ya. Va para adentro. Ahí. Vamos a apoyarnos con algo. Puede ser un tubito como esta. A ver. Al pelo. Esto lleva una arandela. Esto al girar va de igual manera. Vamos a echar un poco de lubricante aquí. El excedente hay que limpiarlo, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Y nada más. El seguro. Ahí, no entró. Listo. Ahí entró el seguro. Limpiamos un poco lo que es la grasa excedente. Y volvemos a utilizar la bendita grasa. A lubricar el engrane ahí. ¿Ok? Porque se viene el bendito Bendix. Aquí vamos a echar un poquito más de grasa. A ver, el excedente lo sacamos. Ahí. Ahí está el excedente, sale por sí solo. Qué belleza. Ahora el seguro. Primero este, que es la campanilla que lo va a envolver el seguro, ¿no es cierto? Eso va primero. Y luego este bendito seguro, que es una más que durísimo para quitarlo y para ponerlo. Yo creo que va a ser lo mismo. Ahí entra un poco. Nos ayudamos con un tubito. Ahí está. Ahí entra el canal este, que se puede ver. Lo presionamos ahí y este tiene que entrar, ¿no? Tiene que pasar. ¿Ok? Así tiene que quedar. Segurito por dentro. Ya no se sale. ¿Ok? Con esto estaría listo lo que es el eje impulsor. Ahora vamos por esta pieza. A ver dónde lo vamos a apoyar. Ahí lo apoyamos. Empecemos engrasando el rodillo de adentro. ¿Ok? Una vez engrasado, echamos un poco de lubricante. Aquí. Ahí lo echamos donde va a sentar
Ahorita hay que lubricarlo bien. Y de ahí la horquilla. Así. Vamos a echar también un poco aquí. Ok. Hay que lubricarlo bonito. Biencito. Una vez lubricado, hay que colocarlo en este caso. Ese cubre polvo. Ahí. Esto vendría así, ¿correcto? Ahora tengan en cuenta, aquí tiene una guía, esta base. Y viene con este. Y es todo. Esto viene aquí, así. Y ok. Bueno, a meter los engranajes. Lubriquen y digamos adentro, ¿no? Y repetimos. Ahí. No mucha grasa. En algunos casos, algunos llegan un perdigón aquí. En este caso no lo lleva. Y lo tapamos. También tiene su lugar, ¿no? Ahí. No olviden lubricar lo que es este engrane del inducido. Encimita no coloca nada aquí nomás. ¿Ya? Colocamos adentro. Que quede bien. Ahora el campo magnético. Pero antes, para no complicarnos, vamos a colocar lo que es el portacarbones aquí en su lugar. Ya pusimos el portacarbones para que se mantenga abierto. No tiene ciencia, esto ya es de conocimiento, yo creo que casi de todos. Es recorrer el resorte un poquito, sacar un poco el carbón y que el resorte mismo lo presione para que el carboncito no se vaya con todo, ¿no? Así lo hicimos en todos, miren, que está presionando. Y ahora recién buscamos lo que es el ladito, mueca, con mueca que está aquí atrás, y ahí lo colocamos, ¿ok? Vamos ahí. Listo. Y ahí empezamos simplemente a pecharlos. Mira. Va uno. Repetimos con el 2. Y así. Por último, la tapa trasera y echamos ligeramente un poquito de grasa. No mucho. ¿Ok? Muy poquito. A ver, una pizca más. Ok, no mucho porque si no esto te presiona el eje. Bueno, esto aquí lo del cubre polvito. Sencillo, ¿no? Tornillos. Largos. Y así continuamos. Ahí lo pegamos. De un cachito lo vamos a ajustar bien. El automático. Adentro su cubre polvo medio rotito. Esto como va, iría así, ¿no? Que entre bien a la horquilla, ¿ok? Esto viene ahí. Sas. Y listo. Ahí y los tornillos, las tuercas, es decir. Prácticamente está listo. Lo ajustemos muy bien. Ya, vamos a traerlo aquí a la prensa y hagamos pruebas. ¿Verdad? Antes de colocarlo en hacer una prueba activa, veamos continuidad. Ya está todo ajustado, ¿no es cierto? El terminal de positivo constante, no tiene que haber continuidad con tierra. Una prueba fácil, ¿ya? Ahora sí hagamos una prueba verdadera. Hagamos una prueba sencilla, está conectado, hagamos tierra con la misma carcasa del arranque y
Ya está todo conectado y como si lo estuviésemos usando con la llave. Y eso es todo. Ahora a montar el vehículo. Amigos, una vez ya montado el motor de arranque, desconectemos esto más que nos falta. Ya. Ahí lo vamos a probar, ¿ok? Ahí lo probemos. De nuevo. Nuevamente. Y listo. Entonces, en síntesis, nuestro problema en este caso era el Bendix, ¿no es cierto? Bueno, eso sería todo. De todos modos, hemos aprovechado el momento para hacer la reparación, obviamente, del arranque y que sirva también un poquito. Hemos visto lo básico, lo más elemental en el tema de la reparación de un arranque. Espero que les sirva. Ahora, si tiene algún tipo de comentario que pone para adicionar, argumentar y mejorar este tutorial, con gusto dejen ahí sus comentarios para que otros que estén con el mismo interés de aprenderlo pues les entiendan mucho mejor, ¿no es cierto? Y eso sería todo. Les agradezco mucho por seguirme y va a ser para la próxima, ¿ok? Gracias.